Bueno, estas detenciones son fruto, digamos, de una investigación judicial que empieza 2 años antes, como consecuencia de una denuncia que hace el Partido Popular de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción. Esta denuncia se presenta en marzo del año 22 y se hace tomando como base las informaciones periodísticas que habíamos sacado, que habíamos publicado 2 años antes, es decir, en el año 2020. Porque el escándalo de soluciones de gestión, la primera vez que se publicó fue el 14 de abril de 2020. Siendo yo director de Voz Populi, el equipo que yo dirigía entonces publicó un primer contrato que le adjudicó a esta empresa Soluciones de Gestión el Gobierno de España a través de la empresa Puertos del Estado, una empresa pública, y a partir de ahí fuimos publicando numerosas entregas durante los días siguientes en donde quedó básicamente acreditado que aquí había algo raro. ¿Por qué? Porque habíamos descubierto que en mitad de la pandemia el gobierno estaba contratando a dedo con una empresa que nadie conocía en el sector sanitario, que no tenía ninguna experiencia trayendo material desde China y que cuando la investigamos descubrimos que apenas tenía empleados, que la sede estaba en un pisito de Zaragoza, que no tenía actividad prácticamente ninguna los años anteriores, de hecho ingresos 0 euros el año anterior. Por tanto, todo hacía indicar que aquí pasaba algo raro. Nosotros lo denunciamos, poco a poco fuimos descubriendo que había 3 contratos, uno de Puertos del Estado, otro de Adif, otra empresa pública, y otro del Ministerio del Interior. Lo curioso ya entonces es que cuando nosotros pusimos esto encima de la mesa y lo sacamos a la luz, el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tuvo que dar explicaciones en el Congreso y dijo que él había adjudicado este contrato a esta empresa porque se lo había recomendado el Ministerio de Transportes. Por tanto, ahí hay una primera confesión, yo creo, relevante, y es que Marlaska no actúa por sí solo, sino porque se lo pide, en este caso, se supone que Ábalos o alguien del entorno de Ábalos. Y esto es el origen de toda la historia. Afortunadamente, yo creo que aunque tarde, pero 4 años después, pues hay 20 detenidos y una investigación judicial que veremos en qué acaba. Pero yo estoy bastante orgulloso y contento de que algo que empezó como una investigación periodística haya culminado en una investigación judicial. Lo denuncia, como te he dicho, el Partido Popular de Madrid en marzo del 22, justo además un mes después de que yo publicara el libro, porque hay que recordar que los hechos fueron publicados enseguida. La pandemia empezó en España oficialmente el 14 de marzo del 20, que es cuando se decreta el estado de alarma, y nosotros un mes después, el 14 de abril, ya publicamos la primera información, ¿no? Y lo que pasa es que después de toda la pandemia, pues hombre, realmente yo quedé un poco frustrado porque después de haber desvelado tantas cosas, porque estuvimos haciendo un trabajo sensacional durante aquellos meses y publicamos primero el Delcy Gate, que fue en enero del 20, después esto de soluciones de gestión, luego el rescate de Plus Ultra, que también está por aclarar y relacionado con Ábalos. En fin, sacamos un montón de contratos sanitarios sospechosos. Y claro, yo me quedé un poco con la sensación de que habíamos descubierto petróleo, pero nadie se había enterado. Y por eso decidí que había que ponerlo en un libro para que quedara constancia para siempre. Porque yo quería por lo menos algún día enseñárselo a mis hijos y decir, oye, mira, hubo un momento en que vuestro padre hizo esto, ¿no? Y además también como homenaje a esos periodistas valientes que pese a las presiones sacaron lo mejor que tenían dentro para publicar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, cuando yo saco el libro es en febrero del 22 y en marzo el PP de Madrid va a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el PP estaba siendo criticado por el Partido Socialista y toda la izquierda en relación a el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que trabajaba en una empresa que había traído material desde China y estaba en cuestión pues si el hermano se había llevado dinero, si no se había llevado dinero, si Isabel Díaz Ayuso tenía o no responsabilidades que asumir por esta cuestión. Y entonces, para defenderse
de esos ataques, el Partido Popular decide acudir a los tribunales y llevar el dossier periodístico del caso Soluciones de Gestión y de otros casos de otros contratos. Si no llega a ser porque la oposición, digamos, a Ayuso le pone digamos, la campaña en marcha para criticarla por su hermano, pues probablemente el Partido Popular nunca hubiera acudido con toda la documentación a los tribunales. Nunca lo sabremos. Pero también es cierto que es que los 2 años anteriores, acuérdate que había habido pandemia, y es verdad que había como una especie de pacto tácito entre los partidos, fundamentalmente entre el Partido Popular y el Partido Socialista, de no hacer sangre durante la pandemia, esperar a que concluyese, y de no poner en cuestión pues nada de lo que allí se había hecho, ¿no? Sobre todo en relación a los contratos y a todo tipo de medidas que se adoptaron, ¿no? Yo no sé si el Partido Popular, si no llega a pasar lo de Ayuso, hubiera ido a los tribunales con este asunto, no lo sé. Pero realmente para mí es muy triste que hayamos tardado 4 años en investigar o en judicializar este asunto. ¿Por qué? Porque durante 4 años los supuestos ladrones han estado disfrutando del dinero y han tenido tiempo más que suficiente para quemar el dinero, para gastarse el dinero, para llevarse fuera de España el dinero. Es decir, yo creo que la justicia ha sido demasiado lenta, quizás las investigaciones policiales también han llegado demasiado lentas, y esto yo no sé si al final va a ir en detrimento de que se pueda algún día castigar a los responsables, porque hay que recordar que para poder condenar a alguien por un delito tiene que haber pruebas, y si durante 4 años las has borrado, pues no te pueden condenar. O sea que yo creo que efectivamente es muy difícil hacer justicia con tanta lentitud. Deberíamos haber podido dilucidar esto mucho antes, ¿no? Porque la información periodística estaba desde el año 20. Yo creo que del caso Soluciones de Gestión, la mayor parte de los asuntos ya estaban publicados. La mayoría corresponden al año 20, que es los contratos del gobierno central, y los contratos que adjudican Baleares y Canarias, 2 comunidades autónomas gobernadas por el PSOE en su momento, se van conociendo con posterioridad. Nosotros en The Objective, que es el periódico en el que yo estoy ahora, que dirijo ahora, también hemos revelado importantes cuestiones sobre esto. Y por tanto yo creo que del caso Soluciones de Gestión estaba todo más o menos contado. Y del propio Koldo García, la historia de Koldo García estaba muy contada. Yo mismo en mi libro le dedico prácticamente un capítulo. Estaba muy contada su relación con José Luis Ábalos. En fin, yo ahí no he visto novedades. Lo que yo he sacado en claro gracias al sumario es 2 cosas. Una, que al final esto se ha conocido y se va a poder judicializar y se va a poder investigar a fondo gracias a que el eslabón más débil de la cadena, esto es una trama criminal, digamos, una trama, lo que dice la investigación es que esto es una trama organizada, y el eslabón más débil ha sido el que ha metido la pata. Y el eslabón más débil es Koldo García. Koldo García no es ningún cerebro de ninguna trama. Koldo García es el señor de los recaos, el chico de los recaos, de gente que le maneja, es el conseguidor, el que organiza las fiestas, el que paga en metálico, pero Koldo García aquí no es el que más se ha llevado, para nada. ¿Y qué ocurre? Que Koldo García comete la imprudencia de que con el dinerillo que le han dado de comisión ilegal, él se compra unos pisos en Benidorm. En vez de llevarse el dinero fuera de España, lo ha dejado aquí y claro, ha dejado un rastro demasiado evidente, y es que pues le ha comprado 3 pisos a su hermana, a su hija, en fin, a su mujer, y eso evidentemente antes o después te van a pillar. Entonces yo creo que aquí lo primero que tenemos que ver es que al final todo el pastel se va a poder desvelar y se va a poder destapar gracias a que el más tonto de la trama ha metido la pata. Y ahora habrá que ver si los demás han sido igual de tontos o han sido un poquito más listos a la hora de llevárselo. Si es que se lo han llevado. Y lo otro que he aprendido del sumario es que esto va más allá del caso Soluciones de Gestión. Yo creo que la gran novedad que aporta la investigación policial es que esto es una trama de corrupción organizada, pero que afecta al Ministerio de Transportes en su conjunto. Es decir, esto no es
una empresa que simplemente contrataba con el ministerio o con el gobierno y a cambio había ahí unas comisiones de las que algunos se beneficiaban. No, no, no. Es que estamos viendo que las ramificaciones del escándalo son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo, y ahora aquí de nuevo la prensa vuelve a llevar la delantera, estamos publicando que hay un rescate público de la empresa Air Europa, que solo el rescate son 475 millones de euros, o sea, ya estamos no hablando de 53 millones, que es soluciones de gestión, sino 475 como mínimo, porque el rescate es esa cantidad, pero luego durante los años 20 y 21 el gobierno le da, entre avales, ayudas y rescate a Air Europa, a Globalia, que es la empresa matriz, le da 1.100 millones de euros. 1.100 millones de euros. Yo no digo que el dinero no estuviera justificado, pero cuando hemos analizado, gracias a las pistas que hemos descubierto en el sumario, cuando hemos analizado este rescate del que no teníamos puesto el foco encima de él, cuando lo hemos analizado hemos empezado a ver cosas raras. Hemos empezado a ver grietas en el rescate. El rescate fue el primero que concedió el gobierno durante la pandemia. Se adjudicó de una manera express, con los tiempos muy cortitos, casi no se evaluó. Salió adelante el rescate gracias a un informe decisivo que elaboró el propio José Luis Ábalos, el Ministerio de Transportes, y tiene además la particularidad de que para aprobar el rescate intervienen en un primer momento en una reunión 4 ministerios: el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Industria. Es decir, hay 4 ministras que participan a través de sus números 2 en la aprobación del rescate. Es Teresa Rivera, Nadia Calviño, María Jesús Montero y Reyes Maroto. Y cuando lo aprueban ellas 4, pasa al Consejo de Ministros. Y es el Consejo de Ministros conjuntamente el que finalmente le da la luz verde al rescate. ¿Y qué tiene que ver este rescate con el escándalo de soluciones de gestión? Pues que la trama corrupta, supuestamente, también cobraba comisiones del rescate. Es decir, la trama corrupta no solo trabajaba para soluciones de gestión, sino que trabajaba y cobraba de Globalia, de Air Europa. Por tanto, empezamos a ver que esto está mucho más extendido de lo que parece. Y además, en el caso de Globalia, hemos descubierto que mientras el gobierno está negociando el rescate con la trama, porque el que negociaba en nombre de Air Europa era Víctor Aldama, es decir, uno de los cerebros de la trama corrupta, mientras el gobierno negociaba con él, por cierto, en las instalaciones del Ministerio de Transportes, porque él gozaba de un pase especial que entraba y salía cuando le daba la gana, pues mientras que eso sucedía, hemos descubierto que la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, tenía relaciones y tenía reuniones y encuentros con altos directivos de Air Europa. Esto no quiere decir nada, o sea, nosotros ahora mismo no estamos acusando de nada a la mujer de Pedro Sánchez, pero, hombre, es un poco extraño todo, ¿no? Es decir, vaya coincidencia, mientras la mujer del presidente del gobierno tiene relaciones y va a congresos y a ferias y a encuentros con Globalia y con Air Europa, el gobierno negocia con una asociación corrupta, con una trama o presunta trama corrupta, la concesión de un rescate. Y sabemos, por el sumario, que esos corruptos han cobrado de Air Europa por hacer esa gestión. Por tanto, aquí hay que investigar a fondo, porque como he dicho antes, el rescate de Air Europa en última instancia se aprueba en el Consejo de Ministros. Por tanto, alguien nos tendrá que explicar exactamente la esposa del señor Sánchez qué hacía o qué hizo, porque no tiene ningún papel institucional. Es decir, la señora Begoña López no es nadie para negociar nada. Yo espero y confío en que no haya hecho nada de esto, pero las reuniones están, las fotos están, es decir, hay un asunto aquí muy sospechoso, ¿no? Y luego, a raíz del sumario, hemos descubierto pues que la trama también conseguía contratos y tenía buenas relaciones con empresas públicas, todas dependientes del Ministerio de Transportes, como Adif,
como hemos visto Puertos del Estado, hemos visto también una conexión con Correos, donde estaba el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez como presidente, y hemos visto cómo la trama corrupta colocaba también familiares en los diferentes organismos públicos. Es decir, yo creo que aquí hay una serie de ramificaciones que a mí al menos me llevan a pensar que estamos ante, en fin, un gran escándalo de dimensiones, me atrevo a decir, desconocidas ahora mismo. Es decir, yo con toda la información que tengo encima de la mesa, veo 50 frentes abiertos donde seguir investigando. Los jueces ahora mismo están investigando el caso Soluciones de Gestión, pero es que yo creo que vamos a tener casos para 5 o 6 años, porque hasta que desentrañemos la madeja vamos a tardar. Primero los periodistas y luego ya los policías, los jueces y quien toque, ¿no? La investigación habla de que se ha sacado dinero fundamentalmente a Luxemburgo y a Brasil. Para mí ha sido una sorpresa, efectivamente, que se hable de esos dos países. Hombre, lo de Luxemburgo es un clásico, ¿no? En nuestra corrupción patria, ¿no? Pero me sorprende porque yo sí que tenía, digamos, el foco en otros países. Porque de las investigaciones que hemos hecho estos últimos años, sí que habíamos descubierto, por ejemplo, que cuando José Luis Ábalos abandona el gobierno, él dedica, junto con Koldo, ese verano del año 21, a viajar a 11 países diferentes. 11 países diferentes. A algunos van los dos juntos, a otros va Ábalos solo, a otros va Koldo solo, pero son países, en fin, un poco extraños. Vamos, no suelen ser los típicos sitios donde ir uno con el asesor. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial, por ejemplo, República Dominicana. Entonces yo tenía más puesto el foco en Guinea Ecuatorial, donde, por cierto, es curioso esto que voy a contar, para que veáis las vinculaciones. El día que Ábalos está en Guinea Ecuatorial, resulta que el gobierno de Guinea Ecuatorial autoriza que la aerolínea Plus Ultra abra una ruta entre Malabo, que es la capital de Guinea Ecuatorial, y Madrid. Oye, qué casualidad. El día que Ábalos está en Guinea, el gobierno de Guinea aprueba una ruta entre Guinea y Madrid, de la aerolínea Plus Ultra. Yo realmente me quedo estupefacto y además creo que al final en algún momento llegaremos también a Plus Ultra. Fue rescatada esta aerolínea con 53 millones de euros. Curioso también que sea la misma cifra que le han dado Soluciones de Gestión. Y esta aerolínea fue rescatada y no sabemos por qué. Porque el gobierno la consideró empresa estratégica en plena pandemia, pero no era estratégica para nada, porque no tenía aviones, no tenía empleados, no tenía vuelos, no tenía pasajeros, y además era venezolana. Y le dimos 53 millones. Y algún día yo creo que llegaremos a saber quién se ha llevado la pasta. Y creo que estamos cada vez más cerca de esto. Que aparezca una conversación grabada en el sumario en la que Koldo García habla de Miguel Tellado y de un tal Alberto, efectivamente a mí me parece sorprendente, me llama la atención, esto es indudable, y si lo mirásemos aisladamente, pues sería una grandísima noticia. El problema es que hay que ponerle contexto al asunto. Esa conversación está grabada, si no recuerdo mal, en noviembre del año 23, que ya sabían Koldo García y los demás que estaban siendo grabados y que estaban siendo investigados. Es decir, hay un momento en el que ellos empiezan a hablar en clave porque ya saben que están siendo investigados. De hecho, en una de las conversaciones se ve cómo Koldo y otra persona empiezan a hablar de que ya no pueden usar el WhatsApp o una aplicación móvil, que deben ser más discretos porque se han enterado de que les están investigando. Entonces, desde el momento que ellos saben que les están investigando, sus conversaciones dejan de tener interés y precisamente la conversación en la que hablan del Partido Popular sucede después. Por tanto, yo creo que deja de tener valor porque podría considerarse perfectamente que están tendiendo una trampa o están queriendo dejar ahí una pista
para echar mierda sobre el Partido Popular. No obstante, yo creo que hay que seguir investigándolo. O sea, yo creo que es relevante que aparezca eso y hay que seguir investigándolo, pero no casan las situaciones, porque hablan de una reunión por la mañana con Miguel Tellado, perdón, y resulta que es que ese día por la mañana Miguel Tellado estaba en el Senado. O sea, que es que era muy difícil que fuera a haber una reunión con Koldo García, ¿no? O sea, que ni siquiera las agendas coinciden, ¿no? Y luego la Guardia Civil ha dicho que no tiene ninguna validez, es decir, que no se cree, que no le da validez a que hubiera habido una reunión efectivamente con el Partido Popular, ¿no? Como digo, aquí la clave está en que esa conversación en la que hablan del Partido Popular se produce cuando ellos ya saben que están siendo escuchados y por tanto yo creo que pierde interés. Lo importante de las escuchas telefónicas de la Guardia Civil es antes de que ellos sepan que están siendo investigados. Ahí sí que se ve que hablan con mucha naturalidad. Pero en el fondo, a mí lo grave de todo esto es que ellos supieran que estaban siendo investigados. Aquí lo que hay que mirar es quién les ha dado el chivatazo. Esto es gravísimo. Es decir, está habiendo una investigación y en mitad de la investigación alguien informa a los investigados de que están siendo investigados. Esto es terrible. Es terrible porque ya invalida todo lo demás. Es decir, desde ese momento la investigación carece ya de sentido. Y yo me pregunto, ¿y quién dio el chivatazo? ¿Salió de Interior, de la policía, de Hacienda, que también tenía una investigación en curso? Esto es grave y esto debería investigarse. Y además esto yo creo que confirma la sensación que yo tengo de que estamos ante una gran trama de corrupción. Porque si han tenido que avisar a Koldo García de que estaba siendo investigado es que aquí había alguien verdaderamente preocupado con el tema. Si fuera la actuación individual de un señor ahí que quiere robar un dinerillo, digo yo que nadie le avisaría. Si le han avisado es porque alguien quería de verdad parar la sangría y parar el asunto, ¿no? Yo creo que al final la corrupción es consustancial a la actividad política, es decir, es muy difícil impedir que alguien meta la mano en la caja, ¿no? O sea, yo creo que en organizaciones tan grandes, ¿no? En un gobierno hay mucha gente trabajando y puede haber un pícaro o un sinvergüenza que intente llevárselo crudo. Yo creo que esto, por mucho que uno intente luchar contra la corrupción, al final hay una parte que es inevitable. Aquí lo que hay que determinar es si estamos ante unos casos aislados, que a mí no me lo parece, o estamos ante una organización mucho más compleja que estaría, digamos, instalada en el corazón del Ministerio de Transportes, que es donde está el epicentro de este asunto, o incluso estamos en algo mucho más amplio en donde pudiera estar involucrado el propio Partido Socialista, porque no olvidemos un detalle: José Luis Ábalos, mientras era ministro de Transportes, también era el número 2 del Partido Socialista, era el secretario de organización. Por tanto, yo creo que aquí hay que investigar a fondo para determinar si se han llevado algunos el dinero a su bolsillo o también ha habido un desvío de fondos hacia el partido, que suele ser lo que en España suele pasar, porque la tradición nuestra histórica de corruptelas demuestra que cuando alguien roba estando en el gobierno, lo que suele pasar es que le da una parte del dinero al partido para protegerse, para blindarse. Es decir, el ladrón intenta blindarse dándole el dinero al partido y así se garantiza que en el futuro el partido no tirará de la manta, no le denunciará, si tiene problemas con la justicia saldrá a su rescate. Suelen funcionar así los corruptos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, yo tengo serias dudas porque ahora mismo no veo evidencias y no veo pruebas de que esto sea un escándalo de corrupción del PSOE, ¿no? O sea, yo veo que es un escándalo de corrupción muy grave, muy profundo, pero ahora mismo veo el epicentro en torno al Ministerio de Transportes. Incluso te diría que las ramificaciones de Baleares y de Canarias, yo creo que son fruto de que el ministro o el entorno del ministro intentaron convencer a las diferentes comunidades autónomas para que contrataran con esa empresa, pero
yo empiezo a pensar que seguramente las comunidades autónomas no tenían noticia de que eso fuera corrupción. Simplemente si te llama por teléfono el número 2 de tu partido político y encima ministro de Transportes y te dice que tienes que contratar con una empresa, pues hombre, en plena pandemia, pues tú le haces caso. Entonces yo ahí no veo que pueda haber un trinque por parte de Baleares o de Canarias. Lo que sí que hay, y muy grave por parte de Francina Armengol, de Baleares, es que ella, cuando adjudica el contrato de las mascarillas, se las traen defectuosas y, sin embargo, ella, su gobierno, certifica, avala en una carta a la empresa que le ha vendido las mascarillas. Es decir, ella tiene el cuajo de hacer una carta de recomendación de la empresa diciendo que ha quedado plenamente satisfecha por las mascarillas que compró Baleares, y eso es rotundamente falso, porque esas mascarillas nunca se llegaron a utilizar porque llegaron defectuosas. Es decir, hubo una estafa y Baleares hizo como que no pasó nada, ¿no? Y ahí sí que puede haber responsabilidades claramente judiciales, ¿eh? Yo creo que la presidenta del Congreso de los Diputados tiene un serio problema porque hemos visto los documentos y creo que aquí alguien miente. En general, mira, lo que ha pasado es que la Fiscalía Europea ha pedido a la Audiencia Nacional toda la documentación del caso porque quieren conocer exactamente si había fondos europeos involucrados en este escándalo de corrupción. Y esa documentación ahora se la van a remitir y yo no sé qué consecuencias puede tener esto para España, pero indudablemente aquí hay un problema ya de credibilidad. Es decir, todos teníamos sospechas de que con los fondos europeos ha habido mucho desfase, ¿no? Pero este es el primer gran escándalo que le estalla al gobierno y yo creo que va a tener que dar explicaciones, esto indudablemente. Efectivamente, el Partido Socialista y el gobierno, fundamentalmente el Partido Socialista, ha decidido quitarle el acta de diputado, no quitarle el acta, sino echar del grupo parlamentario a Ábalos, intentando hacer ahí una especie de cordón para que no salpique más, ¿no? Y aislar el problema en Ábalos, ¿no? No es mala estrategia, pero desde mi punto de vista el Partido Socialista demuestra poca convicción, porque dice, no, nosotros luchamos contra la corrupción, por eso hemos echado a Ábalos y estamos aquí, vamos a hacer una comisión de investigación en el Parlamento y tal, y una auditoría han dicho que van a hacer en el Ministerio de Transporte. Todo eso está muy bien, yo lo agradezco, pero realmente me parece que demuestran poca convicción, porque mira, en el sumario se recoge que hay 2 altos cargos del Ministerio de Transportes que se reúnen con el señor Koldo García en la famosa marisquería La Chalana hace unos meses, cuando Koldo García ya no tenía ningún cargo en el ministerio. Oye, ¿qué hacen estos 2 altos cargos? Que uno de ellos es el número 3 del ministerio de Óscar Puente. Y ese señor no ha sido apartado. Ni siquiera se le han pedido explicaciones. Se le ha mantenido en el cargo. Los 2 altos cargos de Óscar Puente que salen en el sumario por reunirse con Koldo García siguen trabajando en el gobierno y nadie nos ha explicado qué hacían con Koldo García. Y luego hay otro dato, y es que el hermano de Koldo García sigue a día de hoy trabajando en una empresa pública dependiente del ministerio de Óscar Puente. Y el hermano de Koldo García es que fue detenido en la misma operación. Es que fue detenido. Es que está implicado. Y sigue trabajando. Nadie le ha echado, nadie le ha mandado a casa de momento, temporalmente. Es decir, están actuando como si no pasara nada. Y luego hay otro detalle que también a mí me da la impresión de que, en fin, demuestra que el gobierno o el PSOE no está luchando decididamente contra la corrupción, y es que aquí nadie está haciendo una investigación sobre el chivatazo. ¿Por qué no está impulsando el gobierno una investigación para aclarar quién dio el chivatazo, quién avisó a los investigados de que estaban siendo investigados? Ábalos sale del gobierno al comienzo del verano del año 21 en una remodelación muy grande en la que salen Carmen Calvo, Iván Redondo, en fin, salen pesos pesados, ¿no? En ese momento, todos nos quedamos en shock porque podíamos sospechar que Carmen Calvo iba a retirarse ya porque, pues tenía algún problema de salud y estaba ya cansada. Pero, hombre, que saliera del gobierno Iván Redondo, que era el gran gurú de Sánchez, o que saliera del gobierno Ábalos, que era el número 2 del partido y encima uno de los ministros que más fieles había sido a Pedro Sánchez, pues nos sorprendió a todos.
Aquel verano yo empecé como director de The Objective y mi equipo, una parte venía de Voz Populi y otra parte venía de otros sitios, pero nuestro equipo empezó a trabajar sobre qué podía haber motivado a la salida del gobierno de José Luis Ábalos. ¿Cuáles eran las explicaciones reales, ¿no? Es decir, a nosotros nos obsesionaba saber qué había pasado para que le echaran del gobierno de esa manera tan abrupta, porque es que le echaban a la vez del partido y del gobierno. Sin embargo, le mantenían en el escaño, por cierto, le mantuvieron en el escaño, le mantenían aforado, le mantenían protegido a efectos judiciales, de tal manera que solo le puede investigar el Tribunal Supremo. Entonces empezamos a investigar para saber, para intentar determinar o aclarar lo que toda España se estaba preguntando: ¿por qué ya no era ministro José Luis Ábalos? Y nosotros publicamos un primer serial de noticias y de reportajes en el periódico, en donde dimos varias causas. La que más llamó la atención de la opinión pública es esto que llamamos vida disoluta de Koldo García y José Luis Ábalos. Es decir, contábamos cómo el presidente del gobierno se había cansado ya de una serie de comportamientos y de actuaciones en sus esferas privadas de esta pareja. Aquí hay que recordar que el señor Koldo García, entre otras cosas, había sido portero de un burdel, aparte de esa razón, nosotros publicamos que también estaba el tema de la posible corrupción, de un posible dossier del Centro Nacional de Inteligencia con los contratos sospechosos que se habían destapado durante la pandemia. Nosotros también dimos el caos auténticamente gigantesco que se había producido con las cuentas en el Partido Socialista, donde el que presentaba las facturas y los recibos de Ábalos era Koldo García, y en donde allí el gerente, las secretarias, todos los trabajadores veían a diario cómo no solo estaban disparados los gastos, sino que las facturas no encajaban, los importes eran extraños, de repente había duplicadas dos facturas del mismo día a la misma hora, pero en dos sitios diferentes. Es decir, ahí había un lío que efectivamente ponía también en un compromiso o en un problema al Partido Socialista. Porque hay que recordar, por cierto, que es que Koldo García iba con Ábalos todo el rato, iba con varios sobres con dinero en efectivo, billetes de 500 euros. Esto está todo publicado desde hace años. Y él iba pagando, no sabemos si pagaba el ministerio, pagaba el PSOE, pagaba a ellos de su bolsillo, pero en cualquier caso, tú fíjate el descontrol, ¿no? Porque si vas pagando en efectivo, ¿cómo sabes qué es lo del ministro, qué es lo del gobierno, qué es lo del PSOE? En cualquier caso, había un pequeño caos ahí, ¿no? Y todos estos factores sumados son los que llevaron seguramente a Sánchez a echarle, ¿no? Ahora se habla mucho, se habla mucho de ¿sabía Sánchez que Ábalos estaba inmerso en una trama de corrupción y por eso le echó? Pues hombre, yo creo que la respuesta es bastante evidente. Es que está publicado todo desde abril del año 20. Cuando le saca del gobierno en el verano del 21, es que está más que publicado todo esto. Entonces, yo creo que es bastante obvio que cuando Sánchez saca a Ábalos del gobierno, una de las razones fundamentales es por el escándalo Soluciones de Gestión, por el escándalo del rescate de Plus Ultra, por el del Seagate, por cierto, que también destapamos nosotros. Es decir, es que aquí había una serie de escándalos que olían horriblemente mal. Entonces, a poco que el presidente del gobierno hubiera leído la prensa, vamos, nos hubiera leído a nosotros, ya estaba informado de sobra. Si encima, por ser presidente, tenía más información, pues supongo que lo tendría claro, ¿no? Soluciones de Gestión, una vez que ha pasado la pandemia, ha vuelto a tener una actividad prácticamente insignificante. Es decir, Soluciones de Gestión, cuando tiene sus grandes beneficios, es en el año 20, que es el de la pandemia. Y esto, por cierto, ha pasado con otras empresas. Me gustaría contarte aquí también algo que te conté la otra vez que vine y que está también en el libro, que es el caso Travis. El caso Travis es un escandalazo porque es más o menos parecido al de Soluciones de Gestión,
con la diferencia de que son 200 millones de euros. 200 millones de euros significa que es el contrato más grande que le ha dado el gobierno de España durante la pandemia a una sola empresa. Le da 200 millones de euros a dedo, sin concurso público, a una empresa radicada en Hong Kong que no tenía ninguna experiencia trayendo material sanitario ni trayendo material desde China, que había sido constituida como empresa unos meses antes, que estaba administrada por un chico, me parece que tenía 26 años, y que una vez que cobró el dinero, ese chico desapareció y se largó de la empresa. Y nadie nos ha aclarado nunca qué ha pasado ahí, pero lo que sí sabemos es que el tema se está investigando en los tribunales. Y hay varios altos cargos del Ministerio de Salvador Illa imputados. O sea, hay altos cargos del Ministerio de Sanidad imputados por el escándalo Travis. Sin embargo, seguro que no lo has visto en ningún telediario. Al principio de la pandemia, el gobierno decreta el estado de alarma, el 14 de marzo. Una semana después, ante el caos de la primera semana, deciden entregarle todo el poder de la contratación de mascarillas y de material sanitario al Ministerio de Transportes. Y entonces, el 20 de marzo, José Luis Ábalos, como ministro de Transporte, se convierte en amo y señor de todos los contratos que se van a hacer desde ese momento, y además, gracias al estado de alarma, se permite hacer a dedo y sin concurso público. Es decir, aquí se podía dar el dinero a quien a ti te diera la gana, lo cual era una fuente potencial de corrupción enorme, enorme. Claro, un mes después empezamos a publicar información. El 14 de abril empezamos a contar que aquí hay empresas que se han beneficiado, que no tienen ninguna tradición sanitaria ni ninguna relación con China. Pero bueno, empezamos a contar cosas y el gobierno, yo creo que se pone nervioso y en un momento dado decide cambiar el procedimiento. Y entonces lo que hace es crear como una especie de superfondo de 2.500 millones de euros que lo va a gestionar el señor Salvador Illa. Y de ese fondo tirarán todos los ministerios y todas las administraciones públicas, las autonomías que quieran, para adjudicar contratos, pero a unas empresas que han sido preseleccionadas, digamos, por el Ministerio de Sanidad. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, selecciona unas empresas y resulta que le da prioridad a soluciones de gestión. Es decir, que entre las varias empresas que presentaron ofertas, elige darle prioridad a una empresa sin tradición sanitaria, sin experiencia trayendo material, prácticamente sin empleados, sin ingresos los años anteriores, y la coloca en prioridad por delante de empresas que sí tenían experiencia, que sí eran muy conocidas y que, curiosamente, ofrecían las mascarillas a un precio mucho más barato. Es decir, coloca en el orden de prelación por delante a soluciones de gestión, a pesar de que vendía mascarillas mucho más caras, 6 veces más caras que otras empresas. Y esto es lo que tiene que aclarar el señor Illa. ¿Por qué motivo le dio prioridad a soluciones de gestión si no había ningún argumento técnico que justificase esa decisión? Ábalos es un animal político de primera magnitud. O sea, yo creo que es indudable que tiene unas cualidades extraordinarias, sobre todo porque es un grandísimo actor. Yo creo que hace unas interpretaciones maravillosas, es capaz de transmitir veracidad y de que empaticemos con él, ¿no? Pero sin embargo, la experiencia nos demuestra que es un grandísimo mentiroso. Porque, por ejemplo, en el Delsigate, yo cuento en el libro cómo mintió 10 veces, cambió 10 veces de versión. Primero dijo que no fue al aeropuerto, luego dijo que fue a recoger a un amigo, luego dijo que se encontró por casualidad a Delcy Rodríguez, luego dijo que se subió al avión, luego dijo que fue a saludarla, luego dijo que no, fue a saludarla y se quedó ya 40 minutos dentro del avión, luego dijo que no, bueno, que también se reunieron fuera del avión. Es decir, él tiene una acreditada trayectoria mintiendo. Por tanto, aunque sea bastante verosímil lo que está contando, yo creo que hay que coger con mucha prudencia todo lo que dice, ¿no?
pero le reconozco el mérito, ¿eh? O sea, yo me quito el sombrero porque realmente a mí también me parece maravilloso todo lo que está ocurriendo con él, porque está teniendo unas actuaciones realmente interesantes en televisión, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que aquí no debemos engañarnos. Ábalos y Sánchez no pueden entrar en confrontación directa, porque esto es como la bomba atómica. Es decir, si tú eres un país y tienes la bomba atómica, no la puedes lanzar, porque sabes que hay otro que tiene la bomba atómica y acabáis los dos mal, ¿no? Es decir, yo creo que Ábalos conoce muchas cosas de Sánchez y Sánchez conoce muchas cosas de Ábalos. Si tira de la manta, van a morir los dos. Y yo creo que eso no les conviene a ninguno. A ninguno. Por tanto, yo creo que estamos viendo un pequeño teatrillo. Probablemente Ábalos, efectivamente, él quería haber pactado algo el primer día y a lo mejor ha querido hablar con Sánchez y Sánchez no se ha puesto al teléfono y no ha querido verle. Pero yo creo que antes o después van a encontrar un entendimiento para salvar el pellejo. Porque va en interés de los dos no hacerse daño. No hacerse daño. Y además, si Ábalos quisiera hacer sangre, Ábalos se hubiera marchado del Congreso de los Diputados. Hubiera sido lo más digno y además hubiera sido la forma de verdad enfrentarse al presidente del gobierno. Sin embargo, él se queda dentro del Parlamento porque lo que quiere es usar esa plataforma y usar ese poder que tiene con su voto, por ejemplo, para ir negociando con el gobierno y con Sánchez y con el partido. Es decir, conforme él vaya teniendo problemas judiciales, él puede usar su posición para pedirle al gobierno que le proteja, que le defienda. Es decir, o él puede amenazar con que va a desvelar algo, con que va a tirar de la manta. Él tiene mucho poder estando dentro del Congreso. Y yo creo que por eso se ha quedado, porque quiere usar esa baza. Entonces, yo creo que al final no se van a destruir mutuamente, porque no les interesa a ninguno de los dos. Por tanto, no creo que tire de la manta a nadie. Y creo que aunque no estén ahora, digamos, actuando concertadamente Ábalos y el presidente, antes o después van a llegar a algún tipo de pacto que les va a permitir que las aguas vuelvan poco a poco a su cauce. Lo que pasa es que el gobierno sí que le puede proteger mucho, porque hay que recordar que la Fiscalía General del Estado depende del presidente del gobierno. Hemos visto que la controla muy bien la Fiscalía y, por tanto, en un proceso judicial, si Ábalos cuenta con el apoyo de la Fiscalía General, va a ser muy bueno para él. Hay que dar un detalle que a lo mejor los espectadores no han reparado en él. La operación policial que acaba con 20 detenidos culmina con la puesta a disposición judicial de ellos y el juez se encuentra con la tesitura de que la Fiscalía no pide prisión para esos detenidos y por tanto se ve obligado a dejarles en libertad a pesar de la gravedad de los delitos, porque la Fiscalía no pide prisión. La Fiscalía no ha pedido prisión. Y como en ese momento no había personada a nadie más en la causa, es decir, no estaba personado el Partido Popular, ni Vox, ni nadie particular, el juez ha tenido que dejarles en libertad porque no había nadie pidiendo el ingreso en prisión. Esto es grave, esto también es grave, y demuestra hasta qué punto estamos ante algo grande y profundo. Porque en un delito económico, cuando tú, en fin, puedes destruir pruebas si estás en libertad, normalmente los jueces son bastante precavidos y te meten en prisión provisional para que no destruyas pruebas ni te fugues. En este caso, no se ha pedido prisión, oficialmente nos ha dicho la Fiscalía que no ha pedido prisión porque no veía riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Pero hombre, yo creo que es bastante obvio que pruebas sí se pueden destruir, porque una persona en libertad, si ha robado y por ejemplo tiene billetes en efectivo en su casa o en algún sitio, pues puede perfectamente ir a por los billetes y prenderles fuego. Y ya estás quemando la prueba. O si tienes dinero en algún sitio, puedes hacer una transferencia, puedes desviar los fondos.
puedes ir a un notario y cambiar la propiedad de un piso. Es decir, yo creo que la decisión de dejarles en libertad perjudica la investigación y ha sido consecuencia de que la Fiscalía no ha pedido prisión provisional. Esto me parece grave y esto podría ser lo que le pudieran aplicar a Ábalos si él llega a un entendimiento con el gobierno, es decir, garantizarse la protección de la Fiscalía, que es muy importante en un tema judicial. No obstante, hay que decir que una vez que el caso está judicializado, ya el gobierno es verdad que pierde el control del asunto, porque cuando algo está en los tribunales hay muchas partes implicadas, hay muchas personas que a lo mejor flaquean y empiezan a desembuchar, empiezan a confesar los delitos, empiezan a desvelar la trama. Puede haber alguien que quiera colaborar con la justicia a cambio de que su pena sea menor. Es decir, yo creo que una vez que el tema sea judicializado, esto ya escapa al control del gobierno y por mucho que intente controlar a la Fiscalía, va a ser difícil que esto se pueda detener. Porque la bola de la justicia empieza a ponerse en marcha y eso ya no se detiene. Y eso estamos viendo y lo hemos visto siempre, ¿no? La justicia en España es lenta, pero al final funciona, ¿eh? Y lo que sí que creo que es relevante es lo de la Fiscalía que te he dicho antes, porque en delitos anteriores o en casos anteriores siempre hemos visto que cuando les detenían los metían en la cárcel para que no destruyesen pruebas. Y ahí te puedo poner ejemplos como el de Rodrigo Rato, Mario Conde, Villarejo. Es decir, siempre ha sido así. ¿Y ahora por qué no? ¿Ahora por qué a los 20 detenidos los dejan en libertad?